No me queda la menor duda que Barack Obama sencillamente forma parte de ese Estado estadounidense que es practicar contra las democracias, las dictaduras, y se arrogan el derecho de respaldar los golpes militares cuando no responden a los intereses de los Estados Unidos. Sí, cada día se reafirma más esta tesis que ha dicho el presidente de la República. Estamos en presencia de dos Obamas, uno el que habla y otro el que actúa. El presidente Chávez, a mi modo de ver, ha sido muy coherente pues, en desnudar lo que ha sido la práctica política de Obama. El presidente Chávez ha colocado en la agenda de los distintos organismos internacionales cuál ha sido la conducta del presidente Barack Obama. Y sin embargo, el presidente Chávez, a pesar, él incluso ha reconocido el derecho a la duda, como él lo ha manifestado. Pero creo que el acontecimiento de Honduras y la instalación y la ampliación de las 7 bases militares del gobierno de los Estados Unidos en Colombia es la clara demostración que la administración de Barack Obama e incluso puede ser más arrogante que la administración de Bush, en el sentido que lo hace con una sonrisita, en el sentido que lo hace con un velo, hacer creer que con la sonrisita lo va a acomodar todo, pero no es más que detrás de esa sonrisa hay guerra, hay crímenes y hay la justificación de golpes militares. Bueno, ahora vamos a recordar qué fue lo que dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, un poco más, como les decía, fue más de lo mismo. Creo que su intervención en la Organización de Estados Americanos, decirnos que no es posible un diálogo en Honduras, ya eso lo venimos escuchando, no solamente de actores como José Miguel Insulza, sino de diferentes personas que han ido allá en situ, han verificado la situación. Y creo que uno de los aspectos más novedosos en su intervención del día de hoy era que decía que en esas condiciones no es posible enviar una misión electoral a Honduras para finales de este mes, cuando están previstas unas elecciones. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo José Miguel Insulza. La verdad es que no se ve como muy posible, reentablar un diálogo. La decisión nuestra o el planteamiento respecto de la posibilidad de una observación electoral es una cosa que realmente no podríamos ni siquiera considerar, porque naturalmente las condiciones para hacerlo, las condiciones materiales para hacerlo nosotros las tenemos. Lo que pasa es que desde el punto de vista político no creemos que exista ninguna condición para enviar una misión electoral a Honduras. Bueno, en pocas palabras, ha dicho, es difícil, da pocas posibilidades de restaurar el diálogo en Honduras. Y volvemos otra vez a analizar el punto de que hablaba usted, profesor, al principio ahorita de su comentario, de su análisis, la necesidad de redefinir las funciones de la Organización de Estados Americanos. Si un organismo como este no puede hacer posible mediar entre las partes para restituir la democracia en un país como Honduras, donde sabemos la situación que está planteada, entonces bien necesario es redefinir el papel, las funciones de este organismo hemisférico. Hay dos cosas en tu observación, Zulay. La primera, que obviamente voy a estar de acuerdo contigo. Incluso el presidente Chávez ha manifestado que la Organización de Estados Americanos no debe existir. Es decir, los estados latinoamericanos no pueden seguir insistiendo en mantener una organización internacional donde la injerencia del gobierno de los Estados Unidos esté por encima de las razones para mantener y consolidar los procesos democráticos. La historia del siglo XX y ahora la historia reciente de este siglo XXI, de lo que marcha hasta ahora, ha demostrado que este tipo de organismo no tiene sentido para la región de América Latina y el Caribe. Porque América Latina y el Caribe representa para el gobierno de los Estados Unidos sencillamente el patio trasero, históricamente, como ellos lo han dominado. Significa poder extraer, significa poder robar los recursos naturales estratégicos y significa históricamente imponer voluntades dictatoriales contra procesos electorales democráticos. Ahora, el otro elemento importante y el que hay que rescatar de la declaración de Insulza, que podemos decir, piaste tarde, pajarito, es que las elecciones en Honduras realmente no tienen vigencia y no tienen una legitimidad. Lo más importante es que esta legitimidad no va a ocurrir por la vía de la participación del pueblo de Honduras, porque a quien sí hay que hacerle un monumento, a quien sí hay que hacerle un reconocimiento y a quien hay que manifestar pues esa constancia y esa coherencia ha sido la lucha, la organización y la capacidad que ha tenido el pueblo de Honduras
de mantener pues una posición profundamente democrática, y ese pueblo de Honduras, Zulay, creo que es lo más importante. Ese pueblo de Honduras no va a acudir masivamente a ese proceso electoral porque no es democrático, porque no es representativo y porque ese proceso electoral sencillamente es el aborto de la dictadura de Micheletti y del respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Profesor, vamos también a escuchar las intervenciones que en el día de hoy, en el marco de esta sesión de la OEA, realizaron embajadores, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, de Nicaragua, todos ellos en solidaridad con Honduras. Em inúmeras ocasiões afirmei com a mais límpida convicção que os atores principais, ademais péssimos atores, do regime de facto, atuam como sempre o fizeram com a mais deslavada má-fé. Ignoram eles e a história os julgará. El reloj no corre en contra de la legalidad en Honduras, sino que corre en contra de los que han roto la legalidad y los que se pretenden herederos de esa ruptura institucional. Las próximas autoridades que surjan de elecciones que no van a ser reconocidas van a tener que trasegar los próximos años por todo el mundo solicitando reconocimientos diplomáticos. No ha existido un ápice de buena fe en esos procesos de negociaciones que comenzaron a desvirtuarse desde que el Departamento de Estado maniobró y le quitó a la OEA la conducción del proceso de negociación del conflicto en Honduras provocado por el golpe de Estado militar. Hoy, señores representantes, sigue siendo claro que debemos continuar condenando y rechazando al régimen de facto de Honduras y desconociendo por ilegítimo el proceso electoral y lo que resulte de ello. Bueno, escuchamos parte les decía, de las intervenciones que embajadores de otros países están en solidaridad con el pueblo de Honduras. Escuchamos al principio de su intervención en el día de hoy, por ejemplo, el embajador de Brasil decía que la historia se encargará de juzgar a los responsables de todo lo que está pasando en Honduras, a los responsables de quienes no han permitido restablecer el hilo constitucional y quienes no han permitido que el diálogo sea posible en esta nación centroamericana. Profesor. Aquí lo importante, además de las posiciones de los países, de los gobiernos de Brasil, Argentina y Nicaragua, que ya anuncian y ya le dicen a la comunidad internacional de que sus gobiernos no van a reconocer al resultado de estas elecciones que se hacen en el marco dictatorial, yo creo que lo más trascendente es que ahora los países, por ejemplo, que están en contra pues de la imposición de esta dictadura de Micheletti, es que se debe acompañar y se debe respaldar a la lucha del pueblo de Honduras porque no se realicen las elecciones en Honduras. Creo que aquí lo vital es fortalecer esa diplomacia de los pueblos, fortalecer el acompañamiento de un pueblo que ha permanecido coherentemente en contra de una dictadura como Micheletti, y creo que eso es lo más transparente y eso es lo que corresponde en estos momentos históricos, de que el pueblo de Honduras sepa que los gobiernos que hasta ahora han condenado el golpe de facto de Micheletti, estos gobiernos, al igual que los pueblos de América Latina y el Caribe, puedan acompañar, pueden respaldar y pueden, Zulay, generar cualquier mecanismo de solidaridad hacia el pueblo de Honduras para que estas elecciones en el marco de una dictadura no se realice. Creo que eso es lo que corresponde para tener coherencia política y para ser indudablemente coherente pues con las luchas del pueblo de Honduras.